Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarle acerca de lo que es el municipio de Leiva, Nariño, y un artículo que lleva por nombre Zona Roja, historias de destierro y escenarios de reconfiguración paramilitar. Quisiera iniciar con una breve introducción en donde relata o se puede reflexionar que acercarse a las memorias del dolor y a las maneras en que las víctimas han resistido a la guerra es fundamental para tener un panorama completo sobre las lógicas y las dinámicas del conflicto armado, así como para buscar posibilidades desde distintos niveles de incidencia para darle fin. Y es que escuchar las voces de las víctimas, los hechos, los daños y los impactos del conflicto interno nos permite mirar desde su perspectiva los orígenes, los engranajes, los repertorios y las consecuencias, y también comprender un poco el sufrimiento que esta guerra ha producido. Sin embargo, centrarnos solamente en el dolor haría que la reconstrucción deje en la sombra o en el silencio aspectos que nos pueden hablar acerca de la dignidad de las víctimas, su capacidad de resiliencia y cuando se trata de procesos emprendidos en común con otras personas posiblemente víctimas o con demás entes. Su empeño en reconstruir el tejido social y resistir al olvido y la impunidad es admirable, porque el primer paso es perdonar y querer seguir. Bueno, hablando un poco acerca ya de lo que es el artículo como tal, dentro del mismo pues se narra la historia de una de las víctimas que impulsó la creación del texto, de la narrativa. Y lo que hace es pretender reconstruir la trayectoria de vida de esta mujer llamada Manuela Gómez a través de sus testimonios, los cuales fueron recopilados en varias entrevistas, y conocer de primera mano los impactos del conflicto armado en el municipio de Leiva. Bueno, hablando un poco de Leiva, este es un municipio enclavado en las estribaciones de la cordillera occidental, comprende 8 corregimientos y 49 veredas, y se ubica muy cerca del río Patía, y también pues del vecino departamento que es el Cauca. Este limita al norte con Balboa, que es Cauca, al sur y al oriente con lo que son el Rosario, Mercaderes y Patía, que también son Cauca, y ya con el occidente con el Charco, que es Nariño. El municipio, como tal, fue oficializado el 21 de noviembre de 77. Es un municipio relativamente joven, con 44 años, que se encuentra ubicado a 1580 metros sobre el nivel del mar, a 185 kilómetros de la capital de Nariño, que es Pasto, y con una extensión total en área de 374 kilómetros cuadrados. Bueno, Magnolia. Magnolia se relata como una mujer que es lideresa de una organización de una población víctima de desplazamiento forzado y también fundadora de un movimiento de mujeres también víctimas del conflicto armado, político y social que pues vive Colombia desde hace varias décadas. Bueno, su vida empieza con lo que se llamaría su adolescencia en medio de la escala del conflicto armado y la huida, donde ella relata textualmente: con los armados llegaron la intranquilidad, los problemas, la coca, las muertes, el reclutamiento forzado, las historias de destierro y la disgregación familiar. Ella utiliza el término comenzaron porque pues esto ha sido una historia sin final dentro del territorio de destierros cíclicos, intempestivas huidas, angustia latente, zozobras, ausencia de tranquilidades. Y ella relata que debido a este escenario que se está armando de guerra, su padre decide, pues para prevenir incidentes y a raíz pues de la exigencia de vacunas que ya se presentaban en la zona, sacar parte de la familia de Leiva pues en busca de protección. Porque Magnolia relata que la guerrilla pues llegaba al pueblo y entraban y salían como Pedro por su casa, dice ella, y hubo un momento en el que ella afirma que la policía no los dejaba entrar, pero pues el grupo armado al hacerle resistencia lo que hacían era crear campos de combate, en donde a veces quedaba en medio lo que era pues el casco urbano, el casco sí, principal que es Leiva.
Esto más o menos lo relata en ese forcejeo o el intento de las FARC de llegar al territorio en el año 82, 85, 86. Y ya como reportes un tanto más oficiales, un poco más eh, como de indagatoria, se puede constatar que el 30 de junio del año 85, el grupo guerrillero llamado Ricardo Franco atacó Leiva. Esta agrupación se decía que era una de las disidencias de las FARC y consideradas pues como el grupo mejor equipado militarmente de la época en cuanto pues a estrategias y armas, me imagino. Pero así lo relataban los periodistas y los historiadores. Magnolia habla de que esta situación de violencia no es reciente pues en el departamento, ya que desde mediados de la década de los 80 las guerrillas de las FARC, el M-19 y el ELN usaron la superficie o lo que es el departamento de Nariño como retaguardia y también como zona de refugio y corredor estratégico pues, hacia la costa pacífica o hacia el Ecuador para abastecerse de víveres y de armas. Más o menos entre el año 1990 y 95, relata que no solamente ella, sino también eh, memoria, historia de la memoria, que las FARC se fortalecieron militarmente y se expandieron por áreas que eran ecológicamente aptas y alejadas. ¿Aptas para qué? Para empezar a establecer pues cultivos ilícitos. Y también relata que asimismo como fue creciendo las FARC, también la coca en el territorio. Bueno, también relata un poco acerca de lo que era el desplazamiento o los movimientos o las reuniones que convocaba las FARC, donde decía, todo el mundo tenía que salir porque es conveniencia del pueblo. El, este grupo terrorista, bueno, un poco al margen de la ley, lo que hacía era con argumentos expresarle a la gente que el Estado pues no estaba cumpliendo, que miraran la situación pues de la zona del territorio y que entendieran que en esa zona pues no llegaba la inversión. Entonces, esa era tal vez una de las justificaciones, dice ella, para crear ese escenario de guerra que pues era el pan de cada día dentro de la región. Pero también ella desde aquí empieza a resaltar que las mismas guerrillas de las FARC empezaban a advertir a la población de la presencia de algunos paramilitares que podían llegar a la zona y pues que iban a hacer como fuerte presencia en el territorio, pero y por sus masacres, por decirlo así, su fuerza o su imponencia iba a ser por las masacres que podían cometer. Que ellos no, o sea, que hacían hincapié en que los paramilitares no iban a ser como ellos, como las FARC, que ellos no iban a tratar como de dialogar o a tener alguna clase como de convivencia con la ciudad, pues, con la población campesina, sino que iban a llegar a arrasar. Bueno, entonces, más o menos en el comienzo del 89, y Magnolia relata pues que su tranquilidad, por decirlo así, empezó a cesar debido pues a que esta fue víctima, Magnolia, de un destierro y decide partir pues donde su hermana, que se ubicaba en el municipio de Patía, donde antes pues ya había ido y más o menos entre el año del 88 y comienzos del 89. Bueno, Magnolia relata que su tranquilidad duró más o menos un año hasta que empezaron pues en la zona del Patía, que también por historia fue una zona muy azotada por la violencia. Comenzaron en la zona los robos de ganado y de algunos caballos pues del dueño de la finca porque ella consigue casarse y asentarse como administradora de una finca. Entonces en esa finca empezaron pues los actos de vandalismo y este tipo de comportamientos pues le llamaban la atención porque básicamente
lo que hacían era hurtar tanto ganado como animales, pero para abandonarlos o para matarlos, por decirlo así. Luego, ella dice que el ambiente se empezó a tornar diferente porque empezaron a llegar volantes que traían mensajes que los intimidaban, ¿no? O con mensajes amenazantes. Además de rumores en la zona donde decían que empezaban a operar grupos paramilitares. O sea, de los inicios de sus llegadas se hicieron conocer este tipo de grupos como paramilitares. Y eran identificados, dice, porque patrullaban de civil y portaban modernas armas, a diferencia pues del armamento viejo que solía utilizar la guerrilla. Y pues obviamente la población, la zona, las veredas empezaron pues a percatarse sobre esta presencia y a alertar además sobre pues la visita de tipos o personas que iban preguntando por el esposo de Magnolia, la actualmente pues implicada en el texto. Así que pues esta decide irse hacia, pues ya siendo testigo y conociendo un poco acerca de las acciones que se viven dentro de la guerra, decide irse para Puerto Nuevo con su familia para no presenciar alguna masacre, no ser víctima de alguna masacre, estándose pues en la finca donde ellos administraban. Así que pues esta mujer decide retornar nuevamente a Leiva y lo titula pues de nuevo Leiva, llegada y dominio paramilitar, relaciones entre Coca y desplazamiento forzado. Entonces ella ya empieza a relatar que en el 2001 pues estas fueron víctimas de un atentado, ella se había vuelto comerciante y venían en 3 carros eh, juntos trayendo mercancía y dice ella que fueron asaltados y uno de los carros pues fue interceptado y volteado. mm, y el carro pues de ella dice que venía como adelante, pero también pues fue víctima de lo del robo. Entonces dice ella que los comentarios que se circulaban entre la gente del pueblo decía que ellos eran conscientes de que antes pues el pueblo lo manejaba la guerrilla y ahora pues era manejado por los paramilitares, pero además hacían pie en que estos eran apoyados tanto por el ejército como la policía. Entonces empezó a ver desde el 2001 en la zona que la llegada del paramilitarismo no fue algo, una llegada como ausente, sino también lo respaldaban otros grupos estatales que pertenecen pues a las ramas em, a las ramas pues, judiciales y en específico este grupo pues paramilitar se conocía, eran los paramilitares en la zona del bloque Libertadores Sur. Ellos dominaron más o menos entre el 2002 al 2006, que supuestamente se entregaron. Lo que hicieron fue dominar todo el territorio del narcotráfico. Entonces lo que hacían era empezar a comprar la mercancía que producían por los campesinos a base pues, de la hoja de coca a bajo precio. Y luego también les imponían una vacuna a lo que, a lo que ellos vendían, los campesinos. Y era un monopolio o un mercado que ellos mismos establecían porque los precios los ponían ellos, pero también luego a la venta de la coca les sacaban una vacuna. Y eso pues empezó a originar como una situación de desplazamiento masivo de mucha gente porque vieron pues que el negocio como tal, uno, no era rentable y dos, se miraba mucha usura por parte de ese tipo de grupos. También en el año pues, de la década de los 2000 se dispone un dispositivo pues, militar del Estado que amplía la presencia en Nariño a comienzos pues, de este año. Fue llamado también pues, el Plan Colombia, que tenía su accionar desde el Putumayo, Centro de Operaciones, que se consideraba además la más grande estrategia pues, de erradicación de cultivos ilícitos.
tanto por vía de aspersión aérea como también pues por lo que es em, la erradicación manual. Bueno, ya un tanto pues en la costa pacífica nariñense, eh, también así como en la zona andina del departamento, se empezaron a registrar intensificaciones pues de la violencia y el conflicto. Y esto, dicha intensificación de la lucha, también pues se llevó o abarcó lo que fueron los cultivos ilícitos. Esto se registró más o menos, volviéndonos un poco, en el Putumayo pues a finales de los 90, pero esta lucha lo que ganó fue que se intensificaran o se incrementaran las áreas de cultivos tanto en el Pacífico como en la zona pues andina, generando lo que puede llamarse como una intensificación de la disputa territorial pues en el departamento de Nariño, y con ello pues aumenta la violencia y el desplazamiento pues forzado de la población. Bueno, ya para el 2002 pues se encuentra como un análisis elaborado por el mismo gobierno donde dice que en ese tiempo, pues en el momento actual, el territorio nariñense se encontraba dividido por tres líneas visibles trazadas por los protagonistas del conflicto, los cuales pues eran las FARC, que habían extendido su control sobre el piedemonte, también por lo que es el curso de los ríos y sobre los cultivos de coca. El ELN, por su parte, pues que se encontraba como en algunas zonas amapoleras sobre la cordillera, y las autodefensas que se ubicaron sobre una ancha franja, en una franja costera, por decirlo, que era propicia pues para que ellas ubicaran sus laboratorios para el proceso de coca, y a su vez estos eran puertos de salida del producto terminado. Pero es entre el año 2000 y 2001 cuando la agrupación paramilitar Bloque Libertadores del Sur, que es una estructura creada pues por el Bloque Central Bolívar, entra a operar en el departamento y lo que hace es implantar su régimen de terror, combatiendo pues a la guerrilla de las FARC que estaba pues afianzada militarmente en la zona, y pues que recibía muchas facciones provenientes de Putumayo, donde pues la operación militar que implicó el Plan Colombia forzó el traslado de columnas hacia Nariño. Entonces, como el Plan Colombia se centró o tuvo un pie de fuerza mayor en lo que fue el Putumayo, pues la gente o los bloques del Putumayo, más que todo guerrilleros, empezaron a desplazarse hacia Nariño. Entonces, Magnolia relata que con las FARC pues llegó gran parte de la coca que se comenzó a cultivar a partir del 2000, negocio pues que en el que también entraba lo que era el Bloque Libertadores Sur. Y con el rompimiento pues de los diálogos del Caguán en lo que fue el año de febrero de 2002, las FARC pues decidieron huir hacia varias zonas del país, siendo pues obviamente un Nariño uno de sus territorios, y en los que años después, y con el despliegue pues del Plan Patriota en Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare, estas facciones guerrilleras se dirigían pues, a lo que era el suroriente colombiano. Entonces, relata que desde el año más o menos 2000, los paramilitares mm, empezaron a mostrar su preocupación, más que preocupación, como su accionar en cuanto al control y aniquilamiento militar, pues de los sectores sindicales, campesinos y dirigentes populares, pues bajo el supuesto de ser servidores de la guerrilla. Básicamente el traslado de los cultivos pues, de coca provenientes de lo que fue el departamento de Putumayo, es probable que en algunas medidas impulsadas pues, por las FARC y la entrada también del paramilitarismo tuvieran relación pues, directa con el aumento en cuanto a las áreas cultivadas, debido a que pues, las estadísticas en el año 99 decía que más o menos existían 3.959 hectáreas de coca sembradas. Para el año 2000, un año después, se pasó de 3.000 a 9.343 hectáreas de coca. Y ya para lo que fue el 2001, hubo sí una disminución entre 7.000 hectáreas,
pero en lo que fue en el 2002, el departamento ya duplicó su cifra, 15.000 hectáreas sembradas. Cifra que fue ascendiendo hasta el año 2003, donde se registraron por parte pues, de la nación 17.600 hectáreas, la mayor área del país en ese momento, sembrada en coca. Entonces, lo que fue el Plan Colombia y sus efectos pues se sintieron en los departamentos vecinos y a medida pues que las fumigaciones se incrementaban en lo que fue el departamento de Putumayo, las áreas de cultivo de coca pues en lo que fue Nariño empezaron a aumentar, porque la represión no era para el departamento de Nariño, era para el Putumayo. Así que tal vez el Plan Colombia permitió menguar algunas zonas, pero también elevó el crecimiento de otras. También habla de que pues tras una leve disminución en lo que fue el 2004 a un área más o menos de 14.000 hectáreas y luego pues de la supuesta desmovilización militar, bueno, paramilitar, se presentó un nuevo aumento pues que ubicó a Nariño como el departamento con más coca en Colombia en lo que fue el año 2006 y 2007. Y para esos mismos años pues se constituyó no solamente como el mayor departamento cultivador de esta pues, de coca, sino también que las cifras de las víctimas y el desplazamiento forzado fueron supremamente elevadas, con 14.000 en 2006 y 25.000 en 2000. Bueno, la proliferación, eh, estudios hablan de que, más que estudios, pues el análisis que se le hace a este tipo de situaciones, donde se resalta que la proliferación de los cultivos de coca pues, está íntimamente ligada a lo que son los fenómenos de violencia y destierro. Navarro Wolf, en el año en que fue gobernador pues, del departamento, reforzó la idea, donde destaca y dijo, hemos detectado una alta correlación entre tasa de homicidio y cultivos de uso ilícito. Y es que tiene razón o una relación así directa porque pues los municipios que no tienen este tipo de cultivo presentan pues una tasa por debajo del promedio nacional en cuanto pues a estas variables, en tanto que las que tienen pues cultivos ilícitos muestran tasas que superan hasta 3 veces el promedio nacional. Así que pues es evidente que hay una correlación entre grupos armados, cultivos de coca y pues tasas de homicidio. Y por esa vía pues están relacionadas también los desplazamientos. Bueno, en cuanto a la llegada de la coca Leiva, eh, Magnolia rememora su versión y dice que pues esta llegó hace más de 30 años y cuando comenzaron a cultivarla en la zona pues ya del campo, eso fue más o menos entre el año 76 y 80. El pueblo es decretado zona roja en el año 85 porque pues empezó la violencia con los paramilitares. En el 82 empezaron estos pues, grupos a aparecer y lo otro es que la venta de la coca en polvo pues fue como una base leve porque luego empezaron como a perfeccionar más el producto hasta sacar otro tipo de pasta. Y esto tuvo una relación en cuanto pues, a los cultivos de coca eh, en el departamento porque empezaron a cobrar importancia en el 2002 cuando empezaron pues a disminuir en los departamentos vecinos que fue Putumayo y Caquetá. En los años 2001 y 2002 el cultivo de coca en los que fue el departamento de Caquetá y Putumayo disminuyó según las cifras 40.000 hectáreas, mientras incrementaban 7.600 en lo que fue Nariño. Bueno, la reconfiguración narco-paramilitar en Leiva, una desmovilización que deja muchas dudas. Eso entre los años 2006 y 2011. ¿Por qué dudas? Bueno, primero presentar que pues con el traslado de los cultivos de coca se presentó un repoblamiento, por decirlo, de la zona donde ya empezaron a llegar pues trabajadores, raspadores de coca y comerciantes pues que siguieron la ruta de la coca. Y pues como quien bien sabe, según Magnolia, quienes habitan los territorios, la coca trae la guerra y la guerra trae muertos y otra vez el desplazamiento.
En ese año el contexto pues del pueblo, después de la supuesta desmovilización, pues fue una, dice ella, una extraña confluencia de alianzas y reagrupamientos entre distintos actores. Salieron unos, pero pues entraron otros. Pero ella dice que siempre hacían presencia activa excombatientes del bloque Libertadores Sur. Ante el Estado, eh, parece ser que se desmovilizaron, sí, pero ellos en el territorio nunca se fueron, o muchos de ellos nunca se fueron. Porque relata, después de eso, o sea, de la desmovilización, entró un grupo de desmovilizados que se llamaba Nueva Generación, donde pues aún quedan algunos remanentes, dice ella. Y también relata que después de eso pues hubo una alianza de guerrilleros y guerrilleros con paramilitares. Y estos se unieron y armaron otro grupo que se llamaba Mano Negra. Y después de eso se unieron los helenos con algunos guerrilleros de las FARC y otros desmovilizados de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Y luego se conformó lo que fueron las Águilas Negras. O sea, el hecho de que haya habido una desmovilización por parte del paramilitarismo, lo que hizo fue que se presentó como un escenario para que se volviera a reconfigurar lo que fue la guerra en sus actores y tal vez era el mismo perro, pero con diferente lazo. Bueno, en Nariño, tras las operaciones que se realizaron con la estructura armada denominada Nueva Generación, en la zona pues de la cordillera, se presentaron pues varias acciones que afectaban a la población civil. Uno de los hechos ocurridos fue en el año del 2007, en diciembre, donde fueron asesinados 5 campesinos y ellos, 2 de ellos eran integrantes de la Red Justicia Comunitaria, que eran pues una misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, desde ahí empezó a verse que el accionar de este tipo de grupos paramilitares atentaba contra lo que puede llamarse las asociaciones. Bueno, en el territorio empezaron a influir pues, grupos paramilitares, guerrilleros y el ejército. Ejércitos, cabe destacar que eran privados, de, pues, de narcotraficantes, podían llamarse mercenarios, que empezaron a propagar la violencia y a su vez pues empezaron a articular el negocio de las drogas y empezaron pues a también a desplegar prácticas lesivas, por decirlo así, contra la población civil. Y luego ya empezaron a ver como fuentes locales que afirmaban que el bloque Libertadores Sur no se había desmovilizado del todo y que las redes paramilitares seguían intactas, aunque con menos integrantes y también con un perfil un poco más bajo. Mm, Se afirmaba que más o menos la mitad o por lo menos la mitad de los miembros de este bloque seguían activos, entre ellos pues muchos comandantes. Lo que hizo ese contexto, ese tipo de reconfiguración como social, fue que las cifras de violencia y destierro empezaron a dispararse hasta llegar a la situación pues que ha vivido Nariño en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2008, en agosto, estuvieron activos 9 desplazamientos masivos en diversos municipios del territorio, lo que confirma que la guerra en esta zona parece ser cíclica. Bueno, en cuanto a ese tipo de situaciones, bueno, frente a ese contexto de reconfiguración narcoparamilitar y ante pues, la postura de algunos sectores oficiales de desconocer lo que sucede y de tratar de reducir el fenómeno eh, que es el surgimiento de bandas criminales, como también llamadas BACRIM. Magnolia cree pues, que las más perjudicadas pues, son las víctimas, que no podrían ejercer sus derechos en cuanto a que pues se respete lo que para ellas es la verdad, la justicia y la reparación.
El artículo fue del año 2008 y ella narra que hasta esa época, hasta ese tiempo, no había habido como un cambio de escenario, una opción diferente en cuanto a lo que es la violencia en el municipio. Leiva siempre se ha caracterizado por ser una zona donde sí o sí hay presencia de militares, ya sea guerrilla, ELN, guerrilla de la FARC o paramilitares. Pero ella cree que, o considera que pues las víctimas, así como en muchos lugares del país, también deben ser reparadas, que también se deben tener en cuenta los derechos de esas víctimas y que se deben como propiciar oportunidades para que la zona cambie. En, en cuanto a la Comisión de Memoria Histórica, el Centro de Memoria Histórica, no hay registro como tal de que se haya hecho como una acción de reparar eh, la, la zona en cuanto a lo que es reconciliación y perdón, o que se hayan hecho como, pues específicamente en Leiva, talleres como de reconstrucción o de acercamiento a la realidad y de conocer un poco más a fondo lo que sucedió y tratar de repararlo, sino que tal vez se han dado como paños de agua tibia en el concepto. Sí hubo, según el Centro de Memoria Histórica, una semana llamada Semana Itinerante de la Memoria en Nariño, donde pues el 5 de noviembre del 2015, a través pues de la danza, el canto, teatro y también otras expresiones artísticas como el tejido, la poesía y las galerías de la memoria, se hizo pues que los habitantes de Pasto, no de Leiva, pudieran compartir con gestores pues, de la memoria que trabajan desde los lugares pues, afectados por el conflicto armado, como lo son por ejemplo Tumaco, Piales, Manillo y Barbacoas, pero no tiene como específicamente centrado en cuanto al municipio de Leiva, no. Más bien se destacaron como, pues, sí, como lugares que pese pues, a la violencia han encontrado en las expresiones pues, artísticas una forma de interpelar, por decir, a la sociedad para que conmueva y entienda pues, la importancia de defender la vida y la dignidad pues, también de las víctimas. Esta semana itinerante de la memoria en Nariño pues la organizó lo que fue la mesa departamental pues de víctimas del departamento, también lo que fue la gobernación pues de Nariño, el Centro Nacional de Memoria Histórica y también fue apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia pues de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A pesar de ser pues una zona muy marginada, sí existe dentro de los dentro pues, de los repositorios un documental que se llama Los colores del Palmar. El Palmar es un corregimiento de Leiva y quisiera como resaltar un poco una de las palabras o frases de una de las víctimas pues entrevistadas. Trae como mal el tema de la descomposición social, pero ahí es que abandono del Estado, si el Estado nos apoyara el cultivo subsidiado de un profesión plano, nosotros como campesinos, como rey enemigo, ahora estamos subsidiados. Y es ese uno de los testimonios de las víctimas y de los habitantes pues del corregimiento que permite conocer que la realidad a la que ellos están básicamente sometidos es una realidad que ellos quieren cambiar. Si hubiera tal vez más atención en ese tipo de zonas o en esa zona específicamente, el campesino realmente tiene en la cabeza que aparte de la coca pueden haber otro tipo de cultivos y que la coca, o sea, ellos por ser partícipes y víctimas de la violencia,
Saben que ese tipo de cultivos no trae sino violencia y problemas para la zona, además de impedir el crecimiento y el desarrollo. Y muchos de esos campesinos lo que quieren es poder salir y tener un mercado seguro, poder reemplazar sus cultivos, pero que el Estado también apoye ese tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos puntos en contra, por ejemplo, Leiva es vías de acceso y mercado. Entonces, si tal vez diera garantía de ese tipo de cosas o ese tipo de, pues, de recursos necesarios, la población creo que no daría rehúso, no se rehusaría a poder cambiar ese estilo de vida, a poder cambiar la guerra por cultivos de paz. Muchas gracias.